Buenas tardes, Ari. Rabino, muy buenas tardes, mucho gusto para todos los que nos visitan. Es un placer saludarles desde la ciudad de Guatemala en este capítulo número 14 de la serie denominada En el Desierto de las Naciones, con el Rabino Yehudá Ben Israel. Mucho gusto, Rabino, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, buenas tardes, Ari, gracias por la invitación. Desde nuestro último capítulo estuvimos hablando un poquito, Rabino, sobre el tema del anti-Mashiach, sus manifestaciones actuales, su manifestación como sistema en este mundo. Sin embargo, quedó un poquito de duda, Rabino, ¿cómo surgió cuál fue el nacimiento, cómo surgió este anti-Mashiach para que hoy sea tan extendido a lo largo de todo el mundo? Bueno, eso ya es muy antiguo. Definitivamente, pues, lo que voy a decir va a ser contrario o chocante para alguien que tenga una forma de pensar cristiana, pero eso de alguna manera lo puso el Eterno desde la Torre de Babel, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Babel quiere decir confusión, y él envió un espíritu de confusión para que la gente no se pusiera de acuerdo. La gente lo atribuye que ahí se crearon las lenguas porque uno no se entendía con otro. Sin embargo, eso es más profundo. Recuérdate, Ari, que nosotros mismos, aunque hablemos con otra persona en el mismo idioma, a veces no nos entendemos, ¿ya? El resultado de marido y mujer, que muchas de las situaciones que se dan es precisamente por el poco entendimiento, y no necesariamente que hablemos otro idioma, sino que hay un espíritu, digamos, de confusión, que está representado también en el arca de Noaj por el cuervo que fue enviado antes del viaje de la primera paloma. Un cuervo que su palabra en hebreo está relacionado con Erev, que es cuando ni es día ni noche. Se dice Erev Tov, cuando es previo a una celebración, previo a caer la noche, cuando cayó el sol, pero todavía no es de noche, todavía está claro, pero el sol ya no se ve. Esa cuestión de mezcla, digamos, es lo que crea confusión. Es ese espíritu de confusión que en el arca de Noah dice, cuando narra la Torá, el arca de Noah dice que ese cuervo ya no regresó como las palomas, sino se quedó como un vaivén sobre las aguas. Es símbolo de este espíritu de confusión. Pero lo de la Torre de Babel solo fue como un esperma que fecunda un óvulo. Este personaje nace con el imperio babilónico. Ya estamos hablando del tiempo de Jeremías o Yirmiyahu, en donde ya nace, el Eterno le da la autoridad, que es algo que la gente también le cuesta entender, que Nabucodonosor era un siervo del Eterno, y ahí mismo dice, mi siervo, háganle caso a mi siervo Nabucodonosor. También el Eterno le llama mi siervo a Moshe. Eso es lo que la gente le cuesta entender, que era un simple siervo del Eterno haciendo lo que el Eterno quería que hiciera, y por eso le había dado autoridad y poder sobre reinos, porque tenía un cometido que cumplir. Ahí se gesta, como dijimos anteriormente, da a luz un espíritu. Su cabeza, como lo explica el sueño de la torre de Nabucodonosor, ¿verdad? Que es una cabeza de oro, y esa cabeza es Babilonia. Babilonia tiene que ver con confusión, y se va gestando. Si te das cuenta, los tres gobiernos que vienen después de Babilonia, el medo-persa, el griego y el romano, son extensiones, van siendo parte del mismo espíritu, del mismo personaje. Sin embargo, los pies todos, en la cabeza es como la guía, por eso es Babel, confusión, pero los pies, desde el punto de vista hebreo, representan las obras, ¿verdad? Si hablamos de un árbol de Sefirot, vamos a ver que los pies es el Malhut, es lo concreto, el acto en sí, que se gestó desde Keter. Por eso su majestad Yeshua, cuando le lavaba los pies a sus discípulos, le decía que al que él no hiciera esto, no tenía parte con él. ¿Por qué? Porque los pies representan los actos. O sea, que él les quería decir que si yo no logro limpiar sus obras, el que yo no le limpie sus obras, él no tiene parte con él. Entonces, lo importante es que ya la Roma religiosa, que es el cristianismo, es el reino, el cuarto reino, que tuvo una modificación que lo platicamos en una ocasión, de los pies de hierro, que era la Roma militar, a
una época de pies de hierro con barro, que es la religión, donde Roma dejó las armas y tomó una función religiosa para ejercer un dominio ya no físico, sino intelectual, espiritual, cultural, y eso es lo que se está dando hoy en día. Hoy, si tú te das cuenta, Ari, mucha gente está diciendo que se quiere implantar un nuevo orden mundial. Y no es que se quiere implantar un nuevo orden mundial ahora que se evidencian muchas cosas por el COVID-19, sino que este es el orden mundial que ha estado desde hace más de 2000 años, pero como se ha venido debilitando cada año, que hoy ya es evidente. O sea, hoy ya los esclavos se están dando cuenta que los quieren cautivar, pero no se han dado cuenta que han sido cautivos desde hace 2000 años. No sé si me explico. ¿Verdad? O sea, no hay un nuevo orden mundial, sino es un orden mundial que ya ha estado en la medicina, en la ciencia, en la educación, en la religión, en las leyes. Todos los gobiernos están legislados por esa forma, por un sistema que se implantó. Entonces, por eso es que también en Apocalipsis se habla de la Babilonia apocalíptica. Ya Babilonia ya era la cabeza, sin embargo ahora es los pies, y lo que logró los pies es algo que no logró los otros gobiernos. Perdón, Babilonia los gobernó físicamente, los exilió, los sacó de su tierra. Los medo-persas fueron un poco más suaves, sin embargo, les dieron para poder reconstruir el templo y su ciudad. Sin embargo, la historia nos dice que en las puertas del templo estaban las puertas de un dios medo-persa. O sea, tampoco fue nada gratis, me explico. Y por el otro lado, los griegos, de alguna manera, sojuzgaron físicamente, pero no lo sacaron de su tierra, ¿ya? Los romanos, de alguna manera, se divertían con lo que sucedía en el templo, lo tenían como un espectáculo, que hasta crearon unos palcos para ellos presenciar como un show, como los judíos hacían sus sacrificios y todo dentro del templo, pero no trataron de quitarles su fe, su religión. No sé si me explico. Lo que logró la época de los pies, aquí es donde comenzamos nosotros, es cautivar la mente y el corazón de la gente, sin que ellos se dieran cuenta. Eso es una cautividad fabulosa. En el libro de Daniel dice que cambiarán la ley, o sea, la Torá, y los tiempos, y les será entregado, dice, les será entregado la ley y los tiempos. O sea, ¿qué pasa si te cambian la Torá? La verdad, te cambiaron todo, entonces tú ya no sabes qué es verdad. ¿Ya? Recuérdate que estamos en un mundo de lo relativo, lo bueno y lo malo es relativo, porque lo que es bueno para ti es malo para mí. ¿Ya? Pero el mundo de lo absoluto, el poder definir si algo es o no es, el justo y el impío, ya no estamos hablando de un buen hombre, de un mal hombre, sino del justo, de lo verdadero y de lo falso. Ese mundo se perdió dentro de este mundo de confusión, porque todo es relativo. ¿Ya? Eso es lo confuso. ¿Te imaginas? Estamos en un mundo tan confuso que el ciudadano le pide a Dios para que lo proteja en su salida, y el ladrón también le pide a Dios para que le pueda dar un cliente a quien robar para poder alimentar a sus hijos, y el policía también le pide a Dios poder agarrar al ladrón. Entonces, al final, toda la gente tiene al mismo Dios, o cada uno tiene su propio Dios. Al final es una de confusión, ¿me explico? Es un espíritu de confusión, como pudiéramos platicar ahora del cristianismo. Imagínate tú que el cristianismo cree que la enfermedad y la muerte viene del diablo, ¿no? Del Dios que ellos tienen como Dios de las tinieblas, y que la salud y todo lo bueno viene del Dios de la luz, ¿no? El Dios que ellos tienen, Jesús. Y por eso salen todos esos memes, ¿no? O sea, salen los memes burlándose de la doctrina de los pastores que hacen show de sanidad de enfermos. ¿Por qué? Porque los enfermos, la enfermedad es del diablo y la salud es de Dios, pero ellos como siervos de Dios usan mascarilla, ¿no? Pero ellos como siervos de Dios hacen shows de sanidad de enfermos, pero ¿por qué no van a los hospitales a sanar a los enfermos? ¿Ya? ¿Por qué le tienen miedo a un virus?
O sea, esas son incongruencias. ¿Por qué? Porque al final es un espíritu de confusión. Eso está gobernando desde hace más de 2000 años de una manera tangible, digámosle, sobrenatural, porque logró cautivar la mente y los corazones, y la gente se cree libre, que eso es lo peor. Tú no quieres salir de una prisión cuando no sabes que es una prisión, crees que estás ahí voluntariamente, es más, y defiendes a tu carcelero, ¿ya? O sea, defiendes, como platicábamos de la historia, en América, el cristianismo fue implantado con muerte, con violaciones dentro de los habitantes, los nativos de América. Hoy los americanos creen en Jesús y defienden la doctrina cristiana, pero se les olvidó que mataron a los padres, violaron a sus hermanas y a sus mamás, y el que no creyera eso lo mataban. Hoy, pues los americanos se creen devotos y defensores de una fe que los implantaron con muerte. Esas son las cosas que no se le haya pies ni cabeza, eso es totalmente confuso. Todo nació, Ari, si pudiéramos decir, el individuo como tal, del antimesías, el personaje como tal, con nombre y apellido, si fuéramos decir, nace en el año 325. Pero una cosa es cómo se gestó en 250 años previos hasta llegar al año 325 en el concilio de Nicea. Un concilio de Nicea convocado por el propio Constantino, el Grande, el propio Constantino. Él mismo se creía Dios hecho carne y él personalmente dirigió el concilio, no siendo él bautizado, sino hasta el día de su muerte. Y él también era sumo sacerdote de la religión pagana, politeísta, que también que había en su nación. Muchos creen que era solo por una estrategia política, a pesar de que ya la nueva religión, digamos, tenía casi el 10% de la población romana. Y como vimos en otro episodio, el espíritu de Roma era la amalgama, ya, de creencias. Entonces, no quería tener estos dos pueblos religiosos que se pelearan entre sí dentro de su mismo gobierno. Entonces, es lo que promulgó, es una amalgama. Ya por eso algunos enciclopedias formales determinan que el cristianismo es la última evolución de la religión pagana, ya, porque es claramente, para los historiadores, es claramente la adopción de muchos principios y valores y que se tenían en la religión pagana fueron adoptados por el cristianismo. ¿Te imaginas tú que para el concilio de Nicea habían el número más aceptado, creo que eran 387 obispos, que al final llegaron de más de 2000 que fueron invitados, 385 de los cuales habían 2 romanos y 4 latinos, los demás griegos. No había ningún judío, no había ningún hebreo que explicara las escrituras. Y toda esta gente era expagana, politeísta. Eso es lo que podríamos platicar despuesito, de cómo llegaron a esa conclusión, cómo se gestó. Pero estos, imagínate, dirigido por Constantino, que él mismo se creía Dios hecho carne, como todos los pueblos, los emperadores romanos se creían dioses, desde los faraones se creían dioses, ¿verdad? Eso era normal dentro de ellos. Pues precisamente en ese concilio se determina la naturaleza divina al mismo grado del creador al Mesías, ¿verdad? El nombre que ellos le dan es Jesús. O sea, vemos a un hombre 100% Dios y 100% hombre. Ya, eso también es algo que no tiene razón, ¿verdad? 50 y 50 estaríamos bien, 75, 25, pero 100 y 100, bueno, ahí se gestó ese Jesús. Pero si te recordarás también de la historia de la cultura romana, al principio ya con ellos habían adquirido mucho del pensamiento griego, ellos también no tenían un solo Dios. Recuerda que era una creencia politeísta, y dice la historia que muchos tenían triadas de dioses. O sea, nadie tenía un dios ni dos, sino tenía 3 o más. Entonces, dentro de esta gente existía la tendencia a no tener un solo dios, entonces ya tenían 2.
Ahora estaba el creador, el padre, digámosle, y ahora ya tienen al hijo. Y más adelante, en el año 381, en el concilio de Constantinopla, pues agregan un 3, ahí donde viene el Espíritu Santo, con la misma naturaleza del hijo, con la misma naturaleza del padre. Pues entonces ya los ex paganos se quedaron tranquilos con una triada de dioses, ¿no? Y así nace, digámosle, este espíritu. Oficialmente, pues se determina su pena de muerte y excomunión al que no esté de acuerdo con este principal pilar de la religión cristiana. Y muchos que habían sido expulsados con la creencia arriana, que se negaba a aceptar esa naturaleza igual que la del creador del Mesías, todos ellos también fueron invitados a poder regresar a la religión cristiana y aceptaban la Trinidad que se estaba promulgando desde el concilio de Nicea al concilio de Constantinopla en el año 371. Ahí se gesta un personaje llamado Jesús, al cual nos vamos a referir con su nombre. Es un personaje, Jesús, que de alguna manera se pone a millones de personas, a lo largo de 2000 años, ¿te das cuenta? Rezando lo mismo frente a una imagen física que le da forma a un símbolo. Es interesante estudiar la importancia y el poder de la simbología, de los símbolos, símbolo de esa cruz, y estarle rezando. Eso son términos muy fuertes ahí, pero de alguna manera están conjurando y están adjudicándole un poder, y se genera un espíritu a lo largo de 2000 años. Un espíritu terrible, un espíritu de confusión tan poderoso que su majestad Yeshua dijo que de ser posible iba a engañar hasta los propios escogidos. ¿Te das cuenta? Todo eso es terrible. Un nuevo espíritu que promete una salvación sin guardar la ley, ¿ya? Sin obedecer al Eterno, sin obedecer la ley de Moshe, y no importa qué tan malvado tú seas, Él te ama así como tú eres, ¿verdad? Ahí se gesta un espíritu. Y esto es lo interesante, porque en Mateo 7, 20, 21, cuando su majestad Yeshua dice: en aquel día vendrán muchos a mí y me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos de fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo os diré, apartaos de mí, violadores de la ley. O sea, un problema de identidad. ¿Te imaginas el poder de este espíritu de confusión, Ari? Tan grande, que tú pudieras hacer milagros en el nombre de ese espíritu, y tú crees que es el Mesías, que es el Dios de Israel, el que está atrás de todo, atrás de ti, respaldando tu labor. Y cuando venga el Mesías, te vas a dar cuenta que no era él. ¿Te imaginas qué shock ese? ¿Ya? ¿Te imaginas que se cumple lo que dijo Rab Shaul en Tesalonicenses? Dice que se sentaría en el trono de Dios, en el trono del Eterno, haciéndose pasar por el Eterno, pero no es el Eterno. O sea que esta gente verdaderamente, o sea, estos no son falsos, ellos verdaderamente creen que el Eterno les habla. Ellos creen que eso que ellos usan es inspiración del Eterno, que esa voz que escuchan, que ese nombre que les da poder para hacer ciertas cosas milagrosas, viene del Eterno y del verdadero Mesías de Israel. Y va a resultar que no, porque es un espíritu de confusión muy grande que se gestó a lo largo de más de 200 años, te digo, desde que murió el último discípulo de su majestad Yeshua, un poquito antes, desde los tiempos de Rab Shaul se comenzó a gestar ese espíritu, y hasta que da a luz en el concilio de Nicea, y ya yo creo que podríamos decir que lo bautizan en el 381 con el concilio de Constantinopla. Ahí se genera un espíritu a donde la gente ahora ya lo tiene que aceptar como su Dios y darle toda la gloria y toda la honra a él, ¿verdad? Y se cae otra vez bueno, como hemos expresado, el cristianismo fue generado por gente expagana
e influenciado, imagínate, la doctrina básica, influenciado por Constantino, quien él mismo se creía un dios hecho carne, y no se había bautizado, no se había convertido en cristiano. Y lo hizo más como una estrategia política para hacer una amalgama de estas dos religiones fuertes que estaban dentro de su gobierno. Y así se gestó este espíritu, que ya tiene, como te dije, ya tiene nombre, y por eso vemos que la gente, son cantidades de personas que creen en este personaje. Sin embargo, las vidas no cambian. Sin embargo, la violencia intrafamiliar, la tasa de divorcios, todo tipo de problemas psicológicos, las depresiones, los suicidios, las sociedades cada vez son más violentas. Entonces quiere decir que este personaje no ha generado un cambio en la humanidad, sino que más que todo ha cauterizado las conciencias, porque imagínate que no importa qué tan malo tú seas, imagínate que tú fueras un borracho y tu esposa, no importa qué tan borracho tú seas, ella te sigue amando. ¿Por qué vas a querer cambiar? O sea, tienes una aprobación, ¿verdad? O sea, cuando tú llegas borracho te van a tener tu caldito de huevos en tu casa, ¿verdad? Y te van a bañar y te van a sobar los pies y te van a llevar a la camita. ¿Por qué quieres dejar de tomar? Si no importa, si no das gastos, si no mantienes, no te importa, vas a tener una mujer que trabaja por ti y que te va a amar. O sea, así es, dice, así se crea este espíritu que no importa qué tan malvado tú seas, ¿ya? No importa, aunque tú desobedezcas la ley, que eso es llamado pecado, Dios te escucha tus oraciones, ¿ya? Versus todo lo que dice las escrituras, dice Proverbios, dice que el que aparta sus oídos de la ley, dice, su oración es abominable. ¿Te das cuenta? Cuando alguien que desprecia la ley trata de orar, la imagen que da estas palabras es que los ángeles están vomitando, porque es abominable que alguien que no observe la ley ore al Eterno. Sin embargo, ellos oran, pero resulta que ahí es donde viene la situación, Ari, que no están orando al Eterno, están orando a su Dios. ¿Ya? Esa es la cuestión de este personaje, que no solo es el nombre, como te digo, mucha gente cree que el nombre, con cambiar el nombre ya está todo. Y por eso es que hay mucha gente que está saliendo del cristianismo hacia la Torah, dice ese mesianismo, raíces hebreas, judaísmo mesiánico, y traen a ese Dios en sus espaldas. Eso es lo terrible. Le cambian nombre, pero le traen ese Dios y traen otro Dios, ¿verdad? Porque este Dios no vino solo. Al final, este espíritu, si tú te das cuenta, no está solito. Están estos tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hay un cuarto Dios que lo tienen como quien dice, como que yo dijera así, mira, Ari, ¿verdad? Yo te volteo la cara a ti y hago como que no importas para mí. Pero si te das cuenta, yo volteé porque tú estabas ahí. ¿Ya? O sea que la razón de la que yo estoy viendo para allá es la influencia de tu presencia en mí. Entonces ahí viene el diablo, Lucifer, Satanás. Le voltean la cara. Sin embargo, todo lo que ellos hacen en buscar a su Dios es debido al miedo que le tienen al diablo y a Satanás, a Lucifer, como le quieran llamar. Quiere decir que al final, ¿quién es más poderoso en sus vidas? ¿Ese Dios de las tinieblas o el Dios de la luz? A quien buscan porque le tienen miedo al otro. En su mente ellos dicen que si ellos son hijos de Dios, no tienen por qué temerle a las tinieblas, pero sí le tienen miedo. Entonces al final no es una trinidad, sino son cuatro dioses, ¿ya? Agregando que también estaría el Dios mismo, que uno se hace de sí mismo un Dios, ¿no? Desobedeciendo y haciendo su propia voluntad. Así es. Entonces tenemos a este cuarto Dios que, imagínate, en la experiencia que hemos tenido nosotros, ellos no tienen problemas, un cristiano no tiene problemas para platicar o relacionarse con un ateo, que un ateo no cree en Dios, en el Dios de ellos, ¿no?
pero no pueden relacionarse con nosotros cuando le decimos que no existe el diablo. O sea, para ellos el impacto más grande es que una persona como tú y yo le digamos que el diablo, Lucifer o Satanás no existe. Y ellos se confunden. Ahora, si viene un ateo y le dice que él no cree que Dios existe, no hay ningún problema. Y al final, ¿qué Dios tiene más influencia en sus vidas? El diablo. ¿Ya? Porque ese sí lo defienden a capa y espada. Ahí sí se terminan las amistades, pero podemos ser amigos de alguien que sea ateo, ¿no? Entonces al final, Ari, nosotros estamos igual que los ateos. No creemos en el Dios de los cristianos. ¿Ya? Desde ese punto de vista estaríamos igual. Rabino, y además de los concilios, además de la influencia pagana que vino hacia la creencia judía, hacia la creencia hebrea de su majestad, ¿tú no crees que también la traducción de la Septuaginta tuvo alguna influencia en todas estas disparidades con relación al original del hebreo? No, yo creo que no, porque al final la Septuaginta fue creada 200 años antes de que el cristianismo soñara con nacer, 250 años. No tuvo nada que ver. Recuérdate que la mayoría de los paganos que se estaban convirtiendo a la fe hebrea eran analfabetas. Ya hay una estadística de que Atenas, que era la ciudad más culta del mundo en esa época, hay un censo más o menos de unos 100 años, creo yo, antes de la era común, y que dice que el 10% eran alfabetos, o sea, que podían leer el 10% de la población de esa ciudad que era la más culta del mundo. Y eso no quisiera decir que ese 10% podía leer y escribir correctamente, sino que más o menos, o sea, falta de ortografía, un montón no tenían comprensión de lectura, un montón de sinfín de cosas. Entonces, y también tenemos documentos de conversos que se burlaban, por ejemplo, de los que estaban siguiendo las enseñanzas de los discípulos, que eran de lo más bajo de la cultura romana. Entonces, la mayoría eran analfabetas, ¿no? Ellos no podían basarse en algo que estaba escrito. Es más, si te recuerdas, la religión pagana no estaba acostumbrada a que la religión legislara sus vidas. Ellos simplemente, la religión pagana estaba basada en la creencia a varios dioses, en las ofrendas que les daban para mitigar su ira y las fiestas que le dedicaban a esos dioses. En cambio, se están enfrentando a una religión del libro, donde ya todo está escrito. Como dicen los gringos, by the book. Aquí todo es como dice el libro. Y eso ellos lo que tuvieron es un impacto, porque ahora querían legislar sus vidas. Ahora tenían que regirse a lo que un libro decía, cuando ellos no sabían leer, cuando ellos no estaban acostumbrados a hacer ese tipo de cosas. Entonces existió ese tipo de resistencia que la podemos ver en la Carta a los Romanos. La Carta a los Romanos, que lo platicamos ya en otro episodio, se gesta precisamente porque Pablo, hubo un edicto donde todos los judíos tenían que salir de Roma, creo que fue en el 64, 63, y entonces las sinagogas se quedaron en manos de gentiles romanos. Cuando regresan los judíos, porque quitan el edicto, se encuentran con que torcieron la doctrina. Entonces la carta de Pablo trata de corregir la doctrina que se había torcido en esos años sin judíos en las sinagogas de Roma. Por eso él pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Eso quiere decir que ya estaban enseñando que Dios había desechado al pueblo de Israel. Imagina a los romanos en Roma, en manos con las llaves de las sinagogas, ellos enseñando. O sea, ¿no será que ya los judíos ya no son el pueblo de Dios, sino que ahora somos nosotros? Vean, nosotros somos los encargados de la sinagoga. Se comienzan a gestar. Entonces, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera. Entonces ellos comenzaron a torcer, y por las preguntas y respuestas que el mismo Pablo da, podemos saber cuál era la doctrina que él quería corregir. ¿Ya? Entonces vemos que estos romanos, a quienes va dirigida esta carta de los romanos, ahí ya se está gestando la doctrina del antimesías, la doctrina del cristianismo. Sabemos por la historia que la carta de Pablo no corrigió nada, pues en el año 325, y como vamos a decir,
hacia el cristianismo, precisamente basado en una doctrina de suplantación, no solo suplantación del pueblo de Israel como pueblo del Eterno, sino que también suplantación de la Torá, de la verdad, de los tiempos. Cambiaron los tiempos, el calendario, las festividades, y todo lo cambiaron y se creó un espíritu de confusión, que cuando cada cristiano se bautiza y acepta al Señor en su corazón, está poniéndose el sello de la bestia, el 666. Ahora, Rabino, si pudiéramos ir hacia el origen, digamos, vayamos al origen, siendo el origen su majestad Yeshua. Vemos, de acuerdo con los escritos de los evangelios, los escritos de sus discípulos, que él en ningún momento torció lo que decía la Torá. Entonces, como que es un poco contradictorio que todo lo que vino después de él se haya vuelto en contra de la Torá. Precisamente por eso, porque recuérdate que esta gente no era culta, era politeísta, y cuando murieron los últimos maestros judíos que su majestad Yeshua dejó, sus discípulos, pues esto quedó en manos de ellos. Entonces comenzaron a malinterpretar los textos. Una vez más, te recuerdo que ellos no tenían la cultura de hacer las cosas como la Torá dice, como un libro lo decía. Así que lo agarraban a sus sentimientos. Yo creo, yo pienso, yo siento, y te imaginas. Personas que habían sido, no solo que habían crecido en una religión politeísta, ¿ya? Idolátrica, que no pretendía legislar sus vidas, definitivamente se iban a oponer a los mandamientos del Eterno, que te juzga y legisla hasta el sentimiento que tienes en tu corazón. No odiarás a tu prójimo en tu corazón. ¿Cómo cambiar de una religión que no trata de legislar mi conducta a que legisle mis sentimientos, mis emociones, a que me obligue a amar a mi prójimo, a no odiar a mi prójimo en mi corazón, a no desear a la mujer de otro ni su tierra? Ahí, para esta gente tenía que haber otra explicación. Y entonces comenzaron a malinterpretar todos los textos, ¿verdad? Pero para cualquiera que lo lea, por ejemplo, lo primero, podríamos decir, los dos grandes pilares que torcieron las enseñanzas de los discípulos de su majestad Yeshua, precisamente no es porque ellos no los hayan explicado bien, sino que la vasija estaba contaminada. Entonces, por ejemplo, como había una resistencia natural a legislar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra conducta con nuestro prójimo, entonces hubo una resistencia a aceptar la ley de Dios. Entonces dijeron, bueno, todas estas discusiones que Jesús tiene con sus discípulos, con los demás judíos de su época, era definitivamente que esos mandamientos están obsoletos. ¿Ya? Ellos queriendo quedarse en un ambiente sin legislación, sin juzgar, ¿no? ¿Me explico? Entonces, por eso te encuentras tú con una religión que habla de justicia y habla de santidad, pero nadie es justo y nadie es santo. ¿Ya? O sea, solo se tira la bolita, pero no entran a la cancha a jugar. ¿Ya? Entonces, te encuentras con que todas las discusiones que su majestad Yeshua y los discípulos tuvieron con los judíos de su época, era que no había que guardar la ley. Eso lo malinterpretaron. Te das cuenta de Mateo 5:17, dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, tácito, directo, no hay, ¿ya? No le podemos cambiar esas palabras a su majestad Yeshua, ¿no? Son cosas tan claras. Y lo segundo, que de alguna manera generó, como es un espíritu contrario al pueblo, generó ese espíritu antisemita, de que definitivamente pues no había no se podía empatar al judaísmo con las enseñanzas de su majestad Yeshua. Te das cuenta que los propios judíos llamaban a Rab Shaul hereje por la fe en su majestad Yeshua. O sea, no hay una diferencia, y eso genera un espíritu antisemita que hasta el día de hoy el cristianismo ha cargado en su bandera y ha provocado la abominación desoladora y la gran tribulación sobre el pueblo judío, ¿no? Hasta los días de hoy, tú y yo somos conscientes del antisemitismo que existe en los días, en todos los países, generado
disfrazado por el cristianismo, porque para ellos los judíos mataron a Jesús, ¿no? Y por eso se genera ese rencor. De ahí podríamos decir que son los pilares de cómo se torció y malinterpretó todos los textos. Podríamos ir a otros que podrían respaldar su idolatría, ¿no? Creer a su Jesús, creerlo Dios hecho carne, cuando él habla de una preexistencia, todo ese tipo de cosas que definitivamente son sacadas de su contexto teológico y de la cosmovisión hebrea, definitivamente. Se ha considerado durante mucho tiempo por la iglesia cristiana, rabino, que Rab Shaul, Pablo para ellos, ha sido el gestor, digamos, del cristianismo. Él es el que le dio vida y el que presentó la doctrina cristiana tal como es ahora. ¿Existe alguna diferencia entre lo que enseñaba Rab Shaul y lo que enseñaba su majestad Yeshua? De ninguna manera. Para que se crea esto, pues. No, de ninguna manera. No existe ninguna diferencia. Rab Shaul, señor, el judaísmo tiene esa percepción debido a que el judaísmo, desde el tiempo de Jeremías, el Eterno lo acusó a Judá. Dice, 2 pecados ha hecho mi pueblo Judá. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas que no retienen agua. Ellos quisieron quedarse con la Torah para ellos y que esto no es para el gentil. Entonces, precisamente lo que Rab Shaul estaba haciendo en el primer siglo, de predicar a los gentiles, era antijudío. Era una cosa que ellos decían, eso es herejía. ¿Cómo va a ser que un cristiano, cómo va a ser que un gentil, un pagano, se mete en el agua, confiesa al Dios de Israel como su Dios y ya es uno igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, existe un rechazo. Hasta el día de hoy, los judíos, lamentablemente, que estudian las cartas de Rab Shaul, le dan una interpretación igual que los expaganos le dieron y con lo que crearon la nueva religión, el cristianismo, ¿no? Pero si tú tienes al alcance de tu mano información del misticismo judío y te das cuenta que todo lo que Rab Shaul dijo, todo lo que Pablo dijo, tiene fundamentos en la fe hebrea. Sin embargo, o sea, tenemos un problema como el problema de la palabra Elohim, ¿verdad? Es un problema cultural. Elohim se traduce como Dios, ¿ya? Pero Elohim, desde el punto de vista hebreo, no es un atributo exclusivo del Eterno, ¿ya? Cuando yo digo Elohim, puede ser el Eterno, puede ser el Mesías, puede ser un juez de Israel, o pueden ser dioses de otros pueblos. En Shemot 7, en Éxodo 7, el Eterno le atribuye esta palabra Elohim a Moshe. Tú serás Elohim para Faraón, y Aarón será tu profeta. Vemos que la propia Torah le da el atributo de Elohim a un hombre, a Moshe. O sea, si tú me dices a mí, ¿tú crees que el Mesías, su majestad Yeshua, es el Elohim de la creación? Yo te digo que sí, ¿verdad? Porque a él se le dio toda la autoridad por sobre la creación y él es juez de vivos y muertos. Ahora, si traducimos la palabra Ari, le ponemos Dios y tú me haces la misma pregunta, ¿tú crees que el Mesías es el Dios de la creación? Ya la palabra Dios en el español genera otra percepción. Ya es un atributo exclusivo del Eterno. Y creo que lo ponen con mayúsculas. Entonces no solamente es traducir, yo puedo decir lo mismo que un pastor dice, que la salvación es por fe, que la salvación es por gracia. Pero lo que yo entiendo de eso no es lo mismo que un pastor o un sacerdote católico entiende. Aunque digamos las mismas palabras, ¿verdad? Decíamos nosotros que platicábamos la vez pasada, que fue una anécdota que me sirve a mí para explicar esto, un poquito de esto, cuando voy a otros países. Llegas tú a Colombia, Ari, y te dicen, ¿y qué más? Y uno se queda aquí de guatemalteco, pero si lo estoy conociendo, y ¿por qué? ¿Qué más? Y entonces tú desde tu cultura chapina dices, ¿qué onda, Ari? ¿Por qué me dicen qué más? Y puedes darle una explicación
basado en tu cultura chapina, ¿no? De guatemalteco. Sin embargo, pues ellos lo que te están diciendo es cómo está. Entonces, cuando dicen, ¿y qué más? Tú tienes que contestar, bien, gracias, y todo se acabó, ¿ya? Es un saludo. Entonces, aunque tengamos el mismo idioma, el significado de las palabras se lo da la cultura. Igual cuando vas a México hay palabras que aquí usamos, pero tienen un significado distinto. Entonces, el significado se lo da la cultura. Entonces, lo que entiende una palabra guatemalteca, no lo entiende igual un mexicano o un colombiano. Entonces, imaginas las expresiones de Pablo, de Rav Shaul, en un contexto hebreo y que sus cartas las escribió en griego, pero seguía siendo judío el que lo escribió. Definitivamente se malinterpretaron cuando trataron de entenderlas, obviando todo el contexto cultural hebreo en el que estaba inmerso Rav Shaul, ¿no? Entonces entendieron otras cosas. Podría regresarte unos 15 minutos de tu disertación, rabino. Cuando nos hablaste del concilio de Constantinopla, tú mencionaste un par de palabras que ahorita que estás haciendo este comentario valdría la pena que nos las enseñaras. Tú nos dijiste de que en ese concilio dijeron, Jesús tiene la misma esencia que el Padre, la misma esencia que el Espíritu Santo, los tres son lo mismo, los tres son dioses. ¿A qué se refiere esto ahora desde el contexto hebreo, rabino, por favor? ¿Qué se refiere a eso? Sí. Porque, no, claro, lo que pasa es que para el cristianismo, el que, digamos, Jesús para nosotros, para su majestad, digamos, tenga la misma esencia que el Padre, no lo hace Dios, no me explico, pero para ellos, el que tenga la misma esencia, están utilizando aquel teorema de A es igual a B, B es igual a C, entonces A es igual a C. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, porque los tres son lo mismo. Sí, pero como te digo yo, eso es debido a la base cultural y de educación que ellos traían del paganismo. Desde el punto de vista hebreo, como te digo, son cosas distintas. En Marcos 12, un escriba, creo que era, o un maestro de la ley, le pregunta a su majestad Yeshua probándolo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él cita Devarim 6:4. Shema Israel, igual Eloheinu, igual Had. ¿Te das cuenta? Y sigue su disertación, llamarás ese, pero el otro también era judío, ¿y qué le dijo? Bien has dicho. O sea, eran dos personas hablando de la unicidad del Eterno. Y se entendían claramente, porque es la misma cultura, ¿no? Tenía la misma enseñanza. Claro, viene un ex pagano, con las costumbres del politeísmo y todo eso, pues no va a entender lo mismo, ya va a entender otras cosas, como platicábamos que personas seguidoras de Jesús, digamos, en estos 200 años previos a la gestación del cristianismo, habían seguidores que creían que habían dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Habían personas que creían que habían 12 dioses, uno por cada mes del año. Habían otros que creían que habían 365 dioses. ¿Ya? Esos eran más conocidos como gnósticos, pero todos discípulos de Jesús, creyentes cristianos, no sé si me explico. ¿Cómo puede haber tanta variedad y ellos no ver contradicción con escucha a Israel, el Señor, tu Elohim, el Señor uno es? No encuentran una contradicción, entonces por eso dicen que los tres dioses son uno. ¿Ya? Tratan de ajustarlo a algo que está escrito, pero no lo pueden. Así como, por ejemplo, Ari, cuando viene un colombiano aquí y tú le haces una comida y a él le gustó la comida, entonces viene él y te va a decir, apenas le quedó bien. ¿Ah? Y tú vas a decir, no le gustó. Aquí entendemos que casi te faltó un poquito para que te quedara bien. Y ellos allá apenas te quedó bien, te quieren decir que te quedó en el punto. Después, cuando ya nosotros nos entendemos mejor, nos reímos de las interpretaciones que le dimos. Así es, cuando tú comienzas a informarte del contexto cultural hebreo, pues te da risa de lo que antes entendiste de las cartas de Pablo, que estaba diciendo cosas totalmente contrarias, cuando
Bueno, todo lo que él decía estaba basado en natural. Imagínate, Ari, con eso desarticulamos toda interpretación cristiana. El Nuevo Testamento nace en el año 390 de la era común. ¿Ya? En los tiempos de los discípulos de Su Majestad Yeshua no existía un Nuevo Testamento. ¿Cuál era la Biblia? ¿Cuál eran las Sagradas Escrituras de Su Majestad Yeshua y sus discípulos? La Torá, los profetas y los la Tanaj, lo que es el Antiguo Testamento de la Biblia protestante, ¿verdad? Exactamente esos libros, aunque están en diferente orden, el Antiguo Testamento protestante. Entonces, los de la iglesia de Berea, capítulo 17 de Hechos, dice que miraban en las escrituras y lo que Pablo decía era cierto. Entonces la pregunta es, ¿qué escrituras eran esas? El Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, ¿podía Pablo haber enseñado algo contrario al Antiguo Testamento? Definitivamente no. No. Entonces, cuando le dice a Timoteo, tú que desde pequeño fuiste instruido en las Sagradas Escrituras, sabes que toda palabra escrita es inspirada por Dios, buena para redarguir, instruir y corregir. ¿Qué escrituras eran esas? El Nuevo Testamento no existía. Entonces, ¿qué es lo que es palabra inspirada por Dios? Buena para redarguir, instruir y corregir. Es la Tanaj. Es el Antiguo Testamento. No es el Nuevo Testamento. Con eso, estaríamos invalidando y dando por hecho de que toda interpretación del Nuevo Testamento que contradiga al Antiguo está equivocada. Que Pablo jamás hubiera podido decir algo contra su propia Biblia. Y te imaginas, Ari, si Su Majestad Yeshua es nuestro Mashiach, su Dios es nuestro Dios. Su Biblia es nuestra Biblia. Su fe es nuestra fe y su doctrina es la nuestra. Entonces, ahí ya tendríamos problemas, ¿no? Ahí ya tendríamos problemas, los ponemos en aprietos, porque Pablo ni Su Majestad Yeshua hubieran podido enseñar algo contrario a sus escrituras. No, y Pablo nos cuenta en el Nuevo Testamento que en Shabbat enseñaba en las sinagogas y le enseñaba a los judíos. ¿Sí? Entonces no podía enseñar nada fuera de lo que ellos. Como una vez platicando con un adventista, que ellos dicen que la Iglesia Católica no tiene autoridad para poder cambiar el día sábado por el domingo, y por eso guardarse el sábado, le llaman sabáticos, adventistas se le llama comúnmente en nuestras culturas. Yo platicaba con él, yo le decía, ¿para ustedes el Nuevo Testamento es palabra inspirada por Dios? Sí, sí. ¿Es parte de su Biblia? Sí, sí. Entonces, lo que quiere decir es que según ustedes, la Iglesia Católica no tiene autoridad para cambiar el día de sábado a domingo, pero sí tiene autoridad para agregarle a la Biblia cristiana, a la Biblia hebrea, los libros que quiera. Y si ella dice que estos son inspirados por Dios, amén. Se quedó callado. O sea, no tiene autoridad para una cosa, pero para otra sí. ¿Te das cuenta? Entonces, ese espíritu, porque es un espíritu, está inmerso en todo, Ari. Está inmerso en todo. ¿Ya? Eso es un espíritu del antimesías que está impregnado en todo, es un sistema global. Vemos hoy, con el COVID-19, vemos un sistema de que un protocolo de atención a una enfermedad que no funciona. Y ellos no son capaces de ver otras opciones, no. Lo que el sistema le dice, eso es. Ya son esclavos, no pueden razonar, discernir o buscar otra opción, no. Y eso es a todo nivel. Eso a todo nivel, como platicábamos, esos que están promoviendo la tierra plana, ¿no? ¡Uy, herejía! ¿Por qué? Porque la ciencia ya es una religión. Y todo el que no esté de acuerdo con lo que la ciencia dice, pues es un hereje, es un tonto, es un loco, es un absurdo, ¿ya? Pero es bueno y que eso se esté dando en estos tiempos, Ari, porque la gente está pensando. Es algo que inaudito y maravilloso, porque ese espíritu del antimesías se está debilitando hoy. Claro, y estamos dejando de ser esclavos. Ya no estamos creyéndonos todo lo que nos dicen ni todo lo que nos imponen. Y cada celebración de Pesaj, cada vez que cenamos Pesaj nosotros, Ari, no solo determina liberación, sino también se aniquila el espíritu opresor.
Y eso es lo importante de celebrar Pesaj, de la manera adecuada, con el espíritu correcto, porque ese espíritu se está debilitando y hay que tener ojo de que muchos, repito otra vez, que muchos de los que vienen del cristianismo traen a esos dioses, solo le cambian nombre, pero se los quieren traer al mesianismo, a las raíces hebreas, a la Torá, y eso es inaudito, eso es inaceptable, y definitivamente el mismo espíritu de confusión lo traen en sus bolsas, ¿no? Así, ¿verdad? No se puede. No, claro, vemos hoy muchas iglesias cristianas que ya están celebrando las festividades del Eterno, están hablando términos del Eterno y todo esto, pero con sus mismas creencias. Con las mismas creencias. Y muchos judíos, que inclusive rabinos, están ellos diciendo que ya se le reveló el Mesías, pero al final al que están aceptando es a Jesús, no a su majestad Yeshua, que eso es algo que todavía mucha gente no ha entendido, la diferencia entre su majestad Yeshua y Jesús. Son personajes totalmente antagónicos, son dos personajes totalmente distintos. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros defendemos. Rabino, siguiendo esta línea de enseñanza, es sumamente importante entonces que la persona de su majestad Yeshua deba opacar al personaje de Jesús. Así es. Y esto únicamente a través del cambio de vida de cada uno de nosotros. Precisamente. Ahí nosotros estuvimos en el cristianismo. Y como estuvimos ahí, y aunque ya no estemos, sabemos que ahí ocurren cosas tremendas. Sanidades y un montón de milagros. No vamos a desmentir eso. No vamos a decir que, aunque se ha dado, que líderes se pongan de acuerdo con 2, 3 para que se hagan enfermos y hacer un show. Se ha dado. Pero hay otras personas sinceras y que se dan ese tipo de milagros. Ari, pero hay un milagro, y eso lo digo así de frente a la cámara. Hay un milagro que aquí se ve todos los días y que es la base estándar de estar en la Torá, que es lo estándar y que es un milagro, Ari, que en el cristianismo nadie tan siquiera ora para que Dios le haga ese milagro, porque es inaudito. O sea, eso ni su Dios es capaz de hacerlo. ¿Y sabes cuál es? La paz en el matrimonio y en el hogar. Nadie ora por no tener problemas en su matrimonio. Eso es normal para ellos. El verdadero milagro que sucede aquí, por default, es que el hombre llega a ser hombre y se gana la admiración, el respeto y el amor de su esposa y de sus hijos. Es capaz de inspirar la vida de su esposa y eso es algo precioso, que no vas a ver a ningún cristiano orar por eso, porque ni siquiera no encaja para orar por eso. En cambio aquí, ese cambio de vida que tú dijiste, es el común denominador. ¿Ya? ¿Que hay milagros también de sanidad? Hay, pero no hacemos un show de eso, ¿ya? Porque no se trata de eso, se trata de la transformación de vida. Y sí, verdaderamente, otra vez, repito, la recreación del jardín del Edén en nuestro hogar es el fiel testimonio de que su majestad Yeshua es el único y verdadero Mashiach. Rabino, considero sumamente importante que nos pongamos a la tarea de empezar a marcar diferencias, Rabino, pero cuando te digo esto es porque considero que hay mucha gente dentro del cristianismo que no sabe que está equivocado, porque ha sido una costumbre en el cristianismo de que se acercan a escuchar a los líderes y se llenan de lo que los líderes les enseñan. Sin embargo, no van a cotejar esa enseñanza con lo que dicen sus escrituras, con lo que dice el Antiguo Testamento de ellos. Y entonces siguen creyendo, siguen siendo engañados. Y me gustaría que empezáramos nosotros a darnos a la tarea de ver cómo vamos
desvelando, quitando ese velo, mostrándoles todas estas diferencias. Sí, la cuestión, Ari, es que nadie es engañado. Cada quien cree lo que quiere creer. Alguien dice una mentira y todos dicen amén. Están de acuerdo, no hay ningún engaño. Recuérdate que esto es espiritual, es un velo espiritual. Un velo que no es que la persona sea tonta, que no estudie. No, es un velo espiritual. Y eso no lo podemos quitar ni tú ni yo. Podemos hacer este tipo de pláticas para ver si el Eterno nos honra en usarnos para llevar luz a alguien, pero es Él, el Eterno mismo, como Él mismo lo dijo a Moshe en Éxodo: yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Es donde viene la soberanía y la gracia del Eterno, que Rav Shaul tanto explicó y se malinterpretó. Entonces el Eterno le plació darte entendimiento a ti y a mí, y a otro no, pero yo no puedo pelear eso con otro. ¿Ya? Te digo yo, entonces ser instrumentos, ser estos medios, y por supuesto, nuestra vida es la que mejor tiene que hablar. Por eso es que la mejor manera de que otros se den cuenta de que esto es diferente es a través de nuestra vida, no a través de lo que digamos, ¿verdad? Porque tú y yo nos podemos ver muy sabios, muy wow, que hombres, qué santidad la que tienen, ¿verdad? Pero sería de llamar a nuestras esposas aquí a la par y que ellas confirmen si lo que la gente está viendo a través de estas cámaras es real o no. Si realmente nuestras esposas están enamoradas de nosotros o no. Si nos admiran o no. Si ellas podrían dar la cara por su esposo sabiendo dando testimonio de la integridad nuestra o no. Eso es lo que verdaderamente se habla. Eso es el verdadero cambio del que tú estás hablando, del que nosotros debemos de velar, porque esa sea la manera en que damos testimonio de que su majestad Yeshua era el que había de venir. Como él mismo lo dijo: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo lo somos. O sea, la manera en que él y el Padre son uno es la manera en que tú y yo podemos llegar a ser uno. Yo nunca voy a ser Ari y tú tampoco vas a ser Yehudá. Así tampoco su majestad Yeshua tampoco va a llegar a ser el Eterno, ni el Eterno va a ser su majestad Yeshua. Se ha malinterpretado todo esto. Dice, para que el mundo sepa que yo era el que había de venir. La manera de amarnos, de vivir en unidad, en armonía y en paz, es lo que verdaderamente va a dar testimonio de quién tiene el verdadero Mesías en su corazón. Excelente, Rabino. Gran disertación. Nuevamente queda el reto de parte de nosotros, Rabino. Y con esto estaríamos dando fin a nuestra presentación del día de hoy. Nuevamente invitado para la próxima semana, Rabino. Seguimos ahí platicando de nuestro Mashiach. Gracias, Ali. Que estés bien, Rabino. Shalom, Feliz tarde. Shalom.